música de Johann Sebastian Bach, les damos la bienvenida a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azu y desde aquí les mando un saludo muy grande a todos los videoescuchas que amablemente nos están acompañando semana tras semana y que nos sintonizan cada 8 días. Bueno, pues nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Esperamos que se encuentren todos ustedes muy bien y que nos acompañen a lo largo de esta hora en donde estaremos tratando temas muy interesantes, concernientes y vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y bueno, efectivamente, acabamos de escuchar una hermosa melodía. Ustedes me preguntarán, Azu, por favor, dinos qué fue lo que escuchamos. Les comento, acabamos de escuchar el preludio número 1 en do mayor para clavecín de Johann Sebastian Bach, una versión para piano, una hermosa melodía. Bueno, pues antes de continuar, les comentamos un poco a los nuevos videoescuchas, aquellos que nos sintonizan por primera vez, que este es un canal pequeño de formación política, conformado por profesionales de las ciencias sociales y de las humanidades. También comentarles a estos primeros visitantes a nuestro canal que nosotros somos docentes, algunos de bachilleratos, otros de licenciatura y otros como profe Rubén de posgrado, especializados en las ciencias políticas y que bueno, pues que también somos ciudadanos independientes sin ningún compromiso con algún partido político o institución. Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos. Y bueno, también comentarles rápidamente que el financiamiento de nuestro proyecto pues sale de nuestros propios bolsillos. En este sentido, pues esperamos contribuir con nuestro trabajo, aunque sea un poquito, a la formación política de nuestra sociedad, por supuesto, desde una perspectiva crítica y científica que mucha falta hace a nuestro país. Y bueno, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Pues bien, les platico que esta semana y el lunes próximo se conmemoran dos acontecimientos históricos fundamentales para nuestro país. Dos. El primero de ellos, pues ustedes ya lo saben. Se trata del aniversario número 112 del inicio de nuestra Revolución Mexicana, una fecha con la que estamos relacionados constantemente. El segundo de ellos es un poco menos conocido, pero no por ello menos importante para nuestro país. Pues bien, hablamos de que se cumple el centenario de la muerte de uno de los más grandes próceres que ha dado nuestro pueblo. Nos referimos a Ricardo Flores Magón. Bueno, pues sobre la Revolución Mexicana se ha escrito tanto, pero tanto, ya sea aquí en nuestro país o en el extranjero, que sin temor a equivocarme, probablemente sea este uno de los fenómenos sociales más estudiados de nuestra historia. Sin embargo, este tipo de estudios, pues, suele permanecer restringido a los especialistas en la materia. En términos reales, el grueso de la población, el grueso, no suele interesarse mucho en este periodo histórico en particular. Imagínense, en ocasiones incluso hay personas que confunden o intercalan la guerra de independencia con la Revolución Mexicana, que colocan a Zapata luchando codo a codo con el cura Miguel Hidalgo contra los españoles. Bueno, pues a ese nivel llega la desmemoria de nuestro país y ocurre con frecuencia también este aspecto, ¿no? Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Acaso una revolución entendida esta como un proceso radical de transformación social merece quedar en el olvido? ¿Qué cambios acarreó la Revolución Mexicana para nuestro país? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cambió favorablemente en nuestro país o estamos igual o peor que en 1910? ¿Ustedes qué dicen? Coméntenoslos ahí en la sección de comentarios para saber lo que ustedes piensan. Ahora bien, lo primero que tenemos que decir es que
propiamente y en un sentido estricto, no existió una revolución mexicana como tal. La Revolución Mexicana, tal y como se le conoce hoy en día, resulta ser un término simplificado para explicar un periodo histórico que comprende una serie de guerras civiles entre distintos grupos políticos antagonistas. Ya lo van a ver. Bueno, pues estos enfrentamientos se desarrollaron entre 1910 y 1924, poco más de una década de conflictos armados. Les platico de guerras, traiciones, usurpaciones, asesinatos, golpe de Estado, hubo de todo. Bueno, este hecho, lo primero que refleja, pues es la falta de un consenso político entre las distintas fuerzas de nuestro país con respecto al rumbo que debería tomar la nación hacia principios del siglo XX. Ahora bien, entre las fuerzas políticas en pugna surgidas al inicio de la Revolución Mexicana, destacan, imagínense, los maderistas, los orozquistas, los villistas, los constitucionalistas, los carrancistas, los huertistas, los rayistas, los obregonistas, los callistas, los magonistas, los zapatistas, los de la huertistas, uy, etcétera, un mundo inmenso. Como ustedes se pueden imaginar y como ustedes se pueden estar dando una idea, pues estamos hablando de que hay todo un espectro político que comprendía en este sentido los grupos más afines al antiguo régimen priista como los rayistas, perdón, como los reyistas, hasta los sectores revolucionarios más radicales como los anarquistas. Bueno, pues todos estos grupos se enfrentaron a muerte unos contra otros, llegando en el mejor de los casos a conformar pues alianzas políticas temporales, las cuales estas alianzas pues terminarían por diluirse finalmente. Este fue el escenario político y militar para nuestro país durante poco más de una década, hasta inaugurarse el periodo de gobierno de Plutarco Elías Calles hacia mediados de los años 20. Y bueno, pues con ello, pues un cierto periodo, ¿verdad?, de estabilidad política y social, pues después de la agitación provocada por esta disputa entre distintos grupos, con Plutarco Elías Calles, pues viene un proceso de calma y estabilidad para nuestro país. Bueno, habían, por supuesto, muchas diferencias entre estos grupos, pero un rasgo que caracterizó a la mayoría de los grupos políticos participantes en la Revolución Mexicana fue su incorporación oportunista a la lucha armada. En efecto, la mayoría de los caudillos revolucionarios como Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Orozco, etcétera, bueno, pues se incorporaron a la lucha armada sobre la propia marcha de la misma. Más allá de Madero y como se verá más adelante de los magonistas, no existió entre los caudillos revolucionarios una organización previa y sistematizada de la lucha revolucionaria. Personajes como Villa o Zapata se sumaron a una lucha armada y a una propuesta política que, ojo, no había sido elaborada por ellos, sino por Madero. Con posterioridad, y una vez que los zapatistas y los villistas lograron consolidarse como fuerzas militares sólidas, bueno, pues surgió al interior de estos movimientos, pues la necesidad de una definición política más clara y que atendiese plenamente sus propios reclamos sociales como tal. Lo repetimos, esto se dio con posterioridad a los levantamientos armados, no antes. Ahora bien, esta definición política tardía por parte de algunas fracciones revolucionarias, pues determinaron en gran medida los limitados alcances de su propia lucha
y hasta cierto punto su propia derrota militar. Por otra parte, no todas las fracciones revolucionarias construyeron un programa político, social, político y social sobre la marcha de los acontecimientos. Las fuerzas maderistas, por una parte, y el movimiento magonista por la otra, pues planificaron y sistematizaron sus propios programas políticos y militares de lucha. Francisco y Madero, bueno, pues lo haría en apego a los principios liberales de la Constitución de 1857, imagínense. Ya los magonistas, pues lo harían desde un pensamiento político más radical, y de corte socialista y anarquista, pues ambos movimientos derrotados a pesar de la programación y sistematización de su lucha. La definición de ambos proyectos políticos era muy distinta. El proyecto maderista respaldaba los intereses de la burguesía nacional y el proyecto magonista respaldaba los intereses del proletariado mexicano, completamente opuestos, como ustedes pueden estar viendo. Ambos movimientos, bueno, pues tuvieron consecuencias políticas y sociales, pues muy importantes para nuestro país. En este programa nos referiremos en particular a las aportaciones del pensamiento magonista y a las transformaciones sociales de nuestro país, particularmente por lo que toca a los intereses de la clase trabajadora. Pero antes de continuar, acompáñenme a saludar a mi amigo y colega, el conductor también de este programa, el profesor y antropólogo y también arquitecto, el profesor Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Hola, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué nos platica? Bueno, para empezar, pues bien. ¿Y tú cómo estás, Azucena? Pues bien, profe, mire, pues aquí estamos precisamente en nuestro programa número 25, profe. ¿Cómo la ve? Híjole, pues eso ya tiene que ver con medio año, ¿eh? Porque si le quitamos las 2 semanas de Navidad, entonces el año se convierte en 50 y no en 52. Y no ha sido fácil esto, pero ahí la llevamos. Estamos recuperando, por cierto, lo de revista digital. En eso andamos, me parece que es interesante, ¿no? Y bueno, pues para los que nos siguen y a quienes son nuevos en nuestro canal de Política y Trabajo, les recomendamos no solamente ver lo que tiene que ver con este sábado, sino revisar también lo que hemos hecho anteriormente en la perspectiva, pues, de entrar a la discusión sobre los problemas fundamentales políticamente en este país. Bueno, pues, y hago una aclaración. Me voy a ahorrar 2 sílabas del nombre de Azucena. Comúnmente, bueno, no comúnmente, en su historial personal, familiar, etcétera, le llaman Azu. Y entonces a partir de este momento es Azu, ¿no? Y la pregunta Azu tiene que ver con que pues, va a haber cápsula. Algunas veces hemos tenido problemas para poder desarrollar lo de la cápsula, pero es una sección de la mayor importancia en nuestro programa. ¿Va a haber o no va a haber? ¿Y de qué se va a tratar? Bueno, es obvio, sería sobre el tema ya planeado. Así es, profe. Bueno, pues sí, efectivamente, profe. El día de hoy vamos a tener una cápsula. Y bueno, en esta ocasión les platico que hemos preparado una pequeña cápsula que hace referencia a la importancia del pensamiento y lucha de los magonistas, pues a través del Partido Liberal Mexicano, como ustedes ya se pueden estar imaginando. Bueno, pues vamos a hablar en ella de los alcances de este movimiento y de su importancia para nuestro país. Pues imagínense, a 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, hablaremos de la importancia de este pensamiento para nuestro país. Y bien, sin más dilatación, ¡corre video! Desde Regeneración y el hijo del aguizote hasta el Partido Liberal Mexicano.
años de su muerte? ¿Cuál es el legado de Ricardo Flores Magón para el pueblo de México? El Partido Liberal Mexicano lucha por obtener la libertad política y la libertad económica para todos los mexicanos. Esto es, que todos sean libres como ciudadanos y todos tengan pan. Para que el pueblo esté en camino de conseguir esos bienes, el Partido Liberal quiere el debilitamiento de las fuerzas absorbentes que caracteriza al Poder Ejecutivo. El debilitamiento igualmente de la influencia que ejerce el clero en la vida política y el hogar de los ciudadanos. La dignificación y educación del proletariado teniendo como base el bienestar material que produce el aumento de los salarios y la disminución de las horas de trabajo, abolición de la miseria y la entrega al pueblo de la tierra y los útiles para trabajarla. Esta es la esencia del Partido Liberal Mexicano. Ricardo Flores Magón, Regeneración. El 28 de febrero de 1905 fue fundado, a iniciativa de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano en la ciudad de San Luis, Missouri. Acompañando a estos, se encontrarían figuras tales como Rosalío Bustamante, Juan Saravia, Librado Rivera, Antonio Villarreal y Manuel Saravia. Este conjunto de pensadores, a la postre conocidos como magonistas, conformarían uno de los principales grupos precursores de la Revolución Mexicana. Contrariamente a lo que el nombre pudiera hacer pensar, el Partido Liberal Mexicano no fue en ningún momento heredero ideológico del Partido Liberal dominante a lo largo del siglo XIX. El partido magonista sería inspirado por la lucha obrera de Chicago de 1886 y por el anarcosindicalismo español de finales del siglo XIX. De igual forma, el perfil ideológico del mismo encontraría sus raíces en la teoría anarquista de Kropotkin y Bakunin, así como en el socialismo proudhoniano y marxista, y el sindicalismo de la estadounidense IWW. El Partido Liberal Mexicano no fue una organización política de corte electoral ni mucho menos. El Partido Liberal fue una organización clandestina encargada de difundir entre la clase trabajadora ideas revolucionarias de naturaleza social, de impulsar la organización de huelgas y sindicatos al interior de las fábricas y las minas de nuestro país, de instruir y desarrollar en el proletariado mexicano una sólida conciencia de clase. El Partido Liberal Mexicano mantuvo, pues, en todo momento un carácter netamente proletario, sindicalista, cooperativista y anarquista. Desde su principal órgano periodístico de difusión, el periódico Regeneración, los revolucionarios magonistas denunciarían los diversos abusos cometidos por las clases privilegiadas del régimen porfirista. La explotación laboral, el despojo de tierras, los abusos policíacos, los privilegios de la clase gobernante y el clero, etc. De igual forma, reivindicarían la implementación de derechos laborales para la clase trabajadora, la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo, la regulación del trabajo infantil, el descanso dominical, la seguridad e higiene laboral, etc. El pensamiento de los intelectuales magonistas fue, en muchos aspectos, la expresión más clara de un pensamiento radical revolucionario.
Los magonistas no buscaban solamente el derrocamiento de un régimen, el porfiriato, sino que más allá de ello, perseguían la transformación total del sistema político vigente, la transformación real de las condiciones de vida del pueblo mexicano. Dada su naturaleza proletaria y revolucionaria, el Partido Liberal Mexicano influyó e inspiró la lucha de muchos sectores del proletariado mexicano, entre ellos la huelga minera de Cananea en 1906, así como la rebelión de Río Blanco en 1907. La lucha de los magonistas, ejemplar en muchos sentidos, terminaría siendo superada por los sectores políticos triunfantes al final de la Revolución Mexicana. Sin embargo, la persecución, encarcelamiento y muerte de muchos de ellos no se tradujo en la disminución de su pensamiento revolucionario. El legado proletario y revolucionario del pensamiento de Ricardo Flores Magón serían plasmados en los artículos 3 y 123 de la Constitución de 1917, concernientes a los derechos educativos y laborales de todos los mexicanos. Muchas de las garantías laborales y de los derechos educativos de los que hoy gozamos son deudores directos del pensamiento revolucionario magonista. A 100 años de la muerte del gran revolucionario Ricardo Flores Magón, los alcances de su obra y de su pensamiento resultan ser un ejercicio obligatorio de memoria histórica para la clase trabajadora de nuestro país. Pues tal y como lo mencionábamos al inicio del programa, la Revolución Mexicana pues careció de un programa de lucha unificado y más bien devino en una cruenta guerra civil fratricida entre las diversas fracciones revolucionarias. Bueno, pues a diferencia de otros movimientos sociales similares, como por ejemplo la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana careció de una vanguardia intelectual capaz de apuntalar y organizar el trabajo revolucionario en una sola dirección. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué los esfuerzos revolucionarios no se enfocaron en una sola dirección? Pues acordémonos que había disputas entre diferentes sectores, fracciones revolucionarias. Bueno, pues para comprender esto, debemos enfocarnos en el propio desarrollo histórico y económico de nuestro país. Fíjense nada más, mientras en Europa de finales del siglo XIX se veía la consolidación de un proletario industrial acompañado por una teoría socialista de vanguardia. En México, el sistema económico de gremios y de oficios aún acaparaba gran parte de la producción económica del país y esto pues provocó un desfase en ese sentido. El proletario industrial de nuestro país comenzaría a expandirse a partir de la primera década del siglo XX, pues las primeras teorías socialistas, cooperativistas, mutualistas y anarquistas bueno, pues llegarían a México de manera tardía a partir de la década de 1860 y llegarían a México pues de la mano de pensadores como el migrante griego Plotino Rodacanati. Debe tenerse presente que en Europa este tipo de ideas sociales comenzaron a desarrollarse desde la década de 1860. Bueno, pues las primeras generaciones de intelectuales mexicanos formados en un auténtico pensamiento revolucionario de vanguardia, bueno, pues verían la luz hasta los últimos años del siglo XIX. Vean ustedes
cuánto tiempo de distancia hay. Bueno, de entre estos intelectuales que se enfocaron en el análisis y la crítica de la realidad social desde una perspectiva más profunda, bueno, pues destacan los integrantes de lo que a la postre sería conocido como Partido Liberal Mexicano. En efecto, el 28 de febrero de 1905, pues sería fundado el Partido Liberal Mexicano en San Luis, Missouri, a iniciativa precisamente de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Acompañando a estos, bueno, pues también se encontraban figuras tales como Rosalío Bustamante, Juan Sarabia, Librado Rivera, Antonio Villarreal y Manuel Sarabia. Bueno, pues este conjunto de pensadores sería considerado por la historia de nuestro país como uno de los principales precursores e impulsores intelectuales de la Revolución Mexicana. De ahí precisamente la importancia de este grupo intelectual. Contrariamente a lo que el nombre pudiera hacernos pensar, porque puede confundir, hay que aclararlo, el Partido Liberal Mexicano no fue en ningún momento un heredero ideológico del Partido Liberal dominante a lo largo del siglo XIX. Si bien entre sus filas existían miembros liberales radicales, el perfil ideológico del mismo se encontraba en sus raíces, pues en la teoría anarquista de Koprotsky y Bakunin, el socialismo prudoniano y marxista, y además el anarcosindicalismo de las luchas obreras de Chicago de 1886 y de la Industrial Walker on the World, IWW. Bueno, pues el Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón, mantuvo pues en todo momento un carácter netamente proletario, sindicalista, cooperativista y anarquista. Bueno, pero ¿qué es el anarquismo? Se estarán preguntando algunos de ustedes. Bueno, pues el anarquismo es una teoría política desarrollada en Europa durante las primeras décadas del siglo XIX, entre cuyos representantes destacan, como ustedes pueden estar viendo ahorita en la pantalla, los nombres de estos grandes pensadores: Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, Joseph Proudhon, etcétera. Y bueno, pues la tesis central del anarquismo como tal consiste en considerar pero todo principio de autoridad como nocivo para el hombre y para su existencia. La negación del principio de autoridad debe aplicarse al Estado, a la Iglesia y a la familia, según el anarquismo. El anarquismo busca la construcción de una sociedad capaz de autogestionarse sin intervención de ningún tipo de autoridad política. El anarquismo rechaza la idea de Dios y de cualquier forma de gobierno institucional. Para el anarquismo, esto es importante, el principal problema de la sociedad reside en la existencia de la propiedad privada. Fíjense ustedes, veían esto como un grave problema. Y bueno, a partir de ello, pues ellos buscan precisamente su abolición. El anarquismo no busca sustituir una forma de gobierno por otra, nada de eso, sino busca erradicar toda forma de gobierno política, sea la que sea. El anarquismo como teoría social ha sido caracterizada por la historia del pensamiento filosófico y político como socialismo utópico. Pues bien, estas ideas con distintas variantes y distintas adecuaciones a la realidad nacional, bueno, pues fueron las que impulsaron la concreción del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón hacia 1905. Bueno, pues el Partido Magonista, más allá de lo que el nombre pudiese indicar, más que partido,
político tradicional, pues constituyó una vanguardia intelectual que respaldó las demandas de los intereses de la clase obrera en nuestro país como tal. Bueno, pues el Partido Liberal Mexicano no fue una organización política de corte electoral, así como la conocemos actualmente, ni mucho menos. El Partido Liberal fue una organización clandestina encargada de difundir entre la clase trabajadora, pues las ideas revolucionarias de naturaleza social, también de impulsar pues la organización de huelgas y sindicatos al interior de las fábricas y de las minas de nuestro país, de instruir y desarrollar en el proletariado mexicano una sólida conciencia de clase. Ahora bien, para llevar a cabo sus objetivos, el Partido Liberal Mexicano recurriría a la prensa escrita a fin de divulgar pues sus ideas entre la clase trabajadora de México, surgiendo así, como ya lo hemos dicho en otros programas, pues el principal órgano de difusión magonista, el periódico Regeneración. Bueno, pues Regeneración fue publicado entre los años de 1900 y 1916. Primero, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ya posteriormente, pues producto de las persecuciones políticas y del recurrente encarcelamiento de sus editores, fue publicado en San Antonio, Texas, y después en San Luis, Missouri, y posteriormente en Los Ángeles, y ya después también en Canadá. Bueno, pues el periódico Regeneración, de corte crítico, eso sí hay que decirlo, pues se caracterizó por denunciar los diversos abusos cometidos por las clases privilegiadas del régimen porfirista, las explotaciones laborales, el despojo de tierras, los abusos policíacos y encarcelamiento a opositores, la censura y destrucción de imprentas de la prensa crítica. Y bueno, también se encargó de difundir los privilegios de las clases, de la clase gobernante y del clero. Saqueos también, además, por parte de estos sectores. Regeneración se encargó también de divulgar estos saqueos de los recursos naturales por parte de las empresas extranjeras, etcétera. Si bien el programa del Partido Liberal Mexicano impulsaba el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz, su principal objetivo consistía en llevar a cabo una profunda transformación económica y social del país, así como de la abolición del Estado y la propiedad privada, a través, eso sí, a través de una serie de reformas, pues en materia educativa, laboral, agraria, en todos estos sentidos. Para los magonistas, un cambio de régimen político no bastaba para transformar la realidad de la clase trabajadora. No era suficiente, porque para ellos era necesario un cambio de sistema económico, en este caso, pues el sistema económico capitalista. Ahora bien, a diferencia del resto de las fracciones revolucionarias, el magonismo contó con la claridad política suficiente para ver en el sistema de explotación capitalista el principal enemigo de la humanidad. Dada su naturaleza radical, el Partido Liberal Mexicano influyó e inspiró a muchos, pero muchos sectores del proletariado mexicano. La materialización del pensamiento magonista pues se vería reflejado en los diversos movimientos obreros, entre los que destacan, bueno, pues la huelga de Cananea en 1906 y bueno, la rebelión también de Río Blanco en 1907. Ahora bien, la lucha de los magonistas, ejemplar en muchos sentidos, terminaría siendo superada por los sectores políticos triunfantes al final de la revolución. Fíjense ustedes, Ricardo Flores Magón moriría en una prisión estadounidense el 21 de noviembre de 1922. Sin embargo, su muerte no se traduciría en la disolución de su pensamiento revolucionario, nada de esto. De forma inmediata, pues muchos de los postulados del pensamiento magonista
serían plasmados en los artículos 3 y 123 de la Constitución de 1917, artículos concernientes a la educación y el trabajo de los mexicanos. Pues bueno, a 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, es mucho lo que los mexicanos le debemos a este gran revolucionario. Muchas de las garantías laborales y de los derechos educativos de los que hoy gozamos actualmente, pues son deudores directos del pensamiento revolucionario magonista, ni más ni menos. Pero bueno, para hablarnos un poco más del legado de Ricardo Flores Magón y de su actualidad para con los movimientos obreros de nuestro país y dándonos otra perspectiva, ya saben, está con nosotros, bueno, pues, profe Rubén, así que vamos con él. Profe Rubén, ¿qué nos puede decir usted del legado de Ricardo Flores Magón? ¿Usted tiene una idea distinta de todo este proceso revolucionario por el que atravesó nuestro país? Díganos, ¿qué tanta vigencia tiene su pensamiento, el pensamiento de Ricardo Flores Magón? ¿Cuál fue el papel de Ricardo Flores Magón como intelectual crítico y revolucionario de la clase trabajadora? Platíquenos, profe, ¿qué nos puede comentar? Mira, un primer elemento que me parece que no sobra decirlo, y aunque hay sospechas no confirmadas, en todo caso, la hipótesis, aunque no soy muy de la lógica de las hipótesis, es de que Ricardo Flores Magón fue asesinado en Estados Unidos. Sin duda de una comparsa entre Estados Unidos y los gobiernos de ese país con relación a las detenciones innumerables que le hicieron a Ricardo Flores Magón en Estados Unidos. No por los riesgos que tenía de organizar una revolución en Estados Unidos, sino más bien porque pues Estados Unidos era cómplice finalmente de lo que estaba sucediendo en este país. Y aunque desde lejos no es fácil organizar finalmente un movimiento como el que él aspiró e impulsó, me parece que sí era un peligro, fundamentalmente en la lógica de que los gobernantes que llegaron después de Madero, Carranza, Obregón, pues tenían serias dudas con respecto a lo que podría suceder si crecía la influencia del magonismo, no de Ricardo Flores Magón, claro, él es figura fundamental, pero el magonismo, pues, de sus propuestas económicas y políticas, y que se dan incluso en el contexto de que ya existe la primera revolución socialista. Ese es parte del contexto que es muy importante considerarlo en muchos planos. Bueno, pues el Partido Liberal, fundado en 1906, elaboró un programa de gobierno en el contexto de la lucha contra la reelección de una y otra vez de Porfirio Díaz. En dicho texto no aparece el anarquismo de Ricardo Flores Magón, aun siendo importante su membresía en dicho partido. Se dice que la opinión que tuvo sobre el mismo fue que era demasiado reformista. Y más allá de esa caracterización, vale la pena considerar que en el Partido Liberal participaron personajes que no compartieron de manera homogénea el quehacer político. Es decir, dentro del partido había corrientes de pensamiento que pretendieron convencer a los de abajo de que el triunfo del Partido Liberal atendía muchas de las demandas existentes de los de abajo. Por lo que, en la elaboración del programa, la influencia de los que percibieron que la competencia con el porfirismo pasaba por un programa de reformas posibles de concretarse, muy en la lógica de que en política se hace lo que se puede y no lo que se quiere, el radicalismo pasó a segundo plano. Por cierto, caracterizar a Ricardo Flores Magón por haber preferido la vía armada para cambiar el estado de cosas imperante como revolucionario es una falacia. Con todo y que el porfirismo en 1906 mantuvo la idea de eternizarse en la presidencia. Claro, pese a la historia militarista en nuestro país sobre esto de las revoluciones en el siglo XIX, en la que los cambios de gobierno se dieron mediante vía militar, es decir, violentamente.
E independientemente de quienes tomaran el poder, liberales o conservadores, se les nombró a todos estos hechos como revoluciones. Luego entonces hago otra pregunta. Si Ricardo Flores Magón es revolucionario, porque a diferencia de Madero en 1906, este le apostó a la violencia para acabar con la dictadura porfirista. Otra pregunta. ¿Y luego qué? En 1910, Madero le apostó a la vía violenta. ¿Podríamos afirmar que Madero se convenció de la vía armada y luego entonces, a partir de ese momento, fue revolucionario? Igual que Ricardo en 1906, pero ser revolucionario significa nada más y nada menos que hacer la revolución, no querer hacer la revolución. Eso es algo diferente. Entonces, lo que habría que formular a partir de lo que se dice y lo que se hace es un dicho que de repente ya no cabe tanto para este momento porque el Papa Francisco aclaró que el infierno no existe. Pero bueno, en fin, metafóricamente nos sirve el dicho. Que el camino al infierno está lleno de buenos deseos. Es decir, más allá de los deseos, era apostarle a una situación sustancialmente diferente a la existente, pues vayan ustedes a saber. Ahora, vale la pena hacer referencia a algunos de los compañeros del Partido Laboral Mexicano, eh, que incluso jugaron un papel importante en la redacción de Regeneración, pero también en el programa del partido. Con el triunfo maderista, pues ya este partido prácticamente era inexistente. Toda la organización igualitaria, horizontal que había, donde se discutían a fondo entre todos todo, pasó a segundo plano. No pudieron avanzar pues en 1906 y luego se fue desplomando la organización de este partido. Y por ejemplo, hay personajes de primer orden como Antonio Villarreal, que fue redactor de Regeneración y redactor junto con Juan Sarabia del programa del partido, seguidor del liberalismo social formulado años antes, en 1856, por Ponciano Arriaga, porque tuvo una relación muy estrecha, finalmente, este señor Villarreal con Camilo Arriaga, pariente obvio de Ponciano Arriaga. Y Ponciano Arriaga elaboró un año antes de la reforma constitucional del 57 un programa agrario interesantísimo que reconocía los derechos sociales finalmente de los peones de aquella época. Fue derrotado, por cierto, en el 57, ¿no? Se impusieron los liberales, influidos finalmente por el liberalismo europeo. Los derechos sociales pasaron a último plano, ¿no? Pero bueno, esa relación con Camilo finalmente ayudó a que Villarreal recuperar algunas de esas cosas y que el partido entonces también recuperara parte de esas formulaciones, pues en la lógica de una nueva situación en donde quizás era más fácil lograr concretar muchas de esas iniciativas. Camilo Arriaga fue encarcelado, por ejemplo, también en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y en Yuma, Arizona. Cuando se hace el levantamiento maderista, él entra y participa en Chihuahua y en Sinaloa. Mientras eso sucede, Ricardo Flores Magón, guardando distancia notable con respecto a muchos de los que formaron el partido, organizó la toma militar de Mexicali, Tijuana y Ensenada, en la llamada República Socialista. Muchos hablan de que fue una aventura sin posibilidades de éxito. No hay duda, esto es cierto, ¿no? No era posible, no era fácil consolidar esa propuesta. Sin embargo, eso que hizo el magonismo en 1911 fue mucho más que una aventura, ya que lo que decidió esta organización política, ya no el Partido Liberal, fue guardar distancia del maderismo, mostrando que había más opciones
que lo de sufragio efectivo, no reelección, que por cierto, quien formuló originalmente esta propuesta de sufragio efectivo, no reelección, no fue Madero, fue Porfirio Díaz cuando quería desplazar a Benito Juárez, ¿no? Pero luego ya se quedó en el poder. Ya en el poder, Madero, Villarreal fue cónsul de nuestro país en España, es decir, se integró totalmente al maderismo. Después fue carrancista, además de gobernador de Nuevo León. Ahí estableció, por cierto, derechos laborales interesantes, prohibió los cultos religiosos. Y bueno, había razones de sobra para esto último, ante el compromiso de la Iglesia Católica con los conservadores porfiristas desplazados. Participó también en la Convención de Aguascalientes. Luego el asesino de Carranza, Álvaro Obregón, lo nombró secretario de Agricultura. Luego rompió Villarreal con Obregón y se incorporó a una de las tantas luchas fratricidas de las que hablaba Azu con el movimiento de Adolfo de la Huerta, que por cierto parece que era una persona mucho más seria que muchos de los que antes habían estado en el poder y después, ¿no? No sobra decir que el contexto en el que surge el partido, el PLM, la opción socialista, pues era una utopía, ¿no? Pero ya para 1922, cuando Villarreal le apuesta a Adolfo de la Huerta, ya existía Rusia y la Unión Soviética, o sea, ya la situación política mundial se había modificado sustancialmente y no sobra decir que Obregón se hacía llamar el Lenin mexicano en 1922, ¿no? Y él y Vasconcelos recuperaron el proyecto de educación socialista en la ya llamada Unión Soviética. Luego otro personaje es Juan Sarabia, de formación diversa, ¿no? Abogado, médico, historiador y periodista de Regeneración, del Diario del Hogar, un periódico muy importante que combatió al porfirismo, y años después en el Excelsior. Él participó junto con Ricardo Flores Magón en un círculo de discusión encabezado por Emma Goldman, anarquista importante de la época. Y el acercamiento de Ricardo Flores Magón con el anarquismo a partir de esta primera influencia, pues mantuvo Sarabia su posición original, que era la de un liberal, de un político moderado, participante del movimiento maderista también, elegido como diputado en ese periodo y encarcelado por Victoriano Huerta cuando el golpe de Estado a Madero. Es decir, ya ahí ya van dos figuras fundamentales que estuvieron en la fundación del PLM y que luego se fueron en otra lógica, ¿no? Otro personaje importantísimo, del cual se habla menos, pues fue Librado Rivera, ¿no? Un periodista anarquista hasta que murió. Defensor de los perseguidos políticos en Estados Unidos, en nuestro país, y luego también le entró incluso a la defensa de figuras simbólicas de Italia como lo de Sacco y Vanzetti, ¿no? Estos personajes importantísimos en la lógica de una propuesta alternativa al capitalismo, ¿no? Y luego, bueno, para referirnos a Ricardo Flores Magón, bueno, ya he dicho algo a su, y yo simplemente diría que pues esta figura es de la mayor importancia porque no se acercó nunca a los poderosos después de Porfirio Díaz, siempre impulsó una alternativa independiente para favorecer finalmente la posibilidad de una transformación social en este país. Su compromiso fue finalmente el de luchar por una nueva civilización y se murió en esa jugada, ¿no? Se pueden decir muchas cosas más, pero en todo caso me parece que sin duda es bastante lo que se dice a propósito de él. Todo ello pues, lo enaltece. Hay algunas cosas que las plantean de una manera muy elemental, pero en todo caso pues es uno de los héroes de la clase obrera, por llamarlo así, en este país, ¿no? Y luego el científico social llamado Carlos Marx
hace una formulación que es de la mayor importancia, innegable y válida para la actualidad. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y en el capitalismo, el sujeto histórico para superar este mismo, pues es la clase obrera. Luego entonces sigue teniendo vigencia esa formulación de don Carlos, salvo que no hay duda. Eso requiere que esta clase, la clase obrera, tenga la conciencia y organización suficiente para construir una nueva civilización en donde la explotación de los que producen la riqueza asuman la dirección y la organización de la nueva sociedad. Ante la inexistencia de ese intelectual orgánico de la clase obrera en esas naciones, su partido con un programa claro y posible, resulta que no se dio en la Comuna de París, ¿no? En Francia. Tampoco se dio en la huelga de Chicago. Fueron dos levantamientos obreros interesantísimos, pero locales, que no tuvieron mucho que ver con el conjunto de la nación. Pues mucho menos en la huelga cananea, donde la influencia del PLM fue grandiosa, importantísima. Y luego hay otras experiencias regionales, pues que tienen que ver también con movimientos sociales de la mayor importancia, como el zapatismo en Morelos, que se redujo pues a la zona de Morelos, como el de Pancho Villa en el norte. Y luego como gobernadores de algunos estados, el periodo postrevolucionario inmediato, como el general Adalberto Tejeda en Veracruz, ¿no? Que era más comunista que los comunistas de aquella época en este país, como Salvador Alvarado en Yucatán, como Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Todos ellos, incluyendo desde la comuna hasta los ejemplos que he planteado, que claro, hay decenas más que habría que tomar en consideración, sí avanzaron en la lógica de Gramsci, de construir finalmente intelectuales orgánicos colectivos, no individuales, que pudieran dar el inicio de una perspectiva de cambio social. Pero fueron muy locales. Y en esto incluimos, claro, a la Comuna de París y a las huelgas de Chicago. Luego entonces, pues pues por más que en el caso de estos gobernadores en ese país avanzaron en proyectos socialistas en sus estados, los aterrizaron temporalmente, porque fue cambiando la correlación de fuerzas, fueron desplazados y regresaron pues los mismos de siempre, más o menos, ¿no? Luego, hay otros ejemplos que sí rebasan el plano de lo local, de lo estatal, de lo regional, que son interesantes en el plano del mundo, ¿no? La Revolución de Octubre, ¿no? El partido bolchevique funcionó excepcionalmente como intelectuales orgánicos para tomar el poder, solo para tomar el poder, para ir luego construyendo su versión de socialismo. Pero después de eso sucedieron cosas pues bastante feitas, ¿no? Los intelectuales orgánicos, que por cierto en todos los casos referidos a cuando menos este país, de esos intelectuales que empujaron la perspectiva del intelectual orgánico organizado socialmente, no eran obreros, ¿no? Y el partido bolchevique también la mayoría no eran obreros, y luego el no ser obrero sí tiene un matiz importante de reconocerlo, ¿no? Su percepción del mundo y de la vida es totalmente diferente. Y el partido bolchevique se fue burocratizando, derechizando y llegando a extremos como la del stalinismo, donde a la oposición interna incluso la mataban, ¿no? El ejemplo más notable en el mundo tiene que ver con la muerte de Trotsky en México, o sea, desde la Unión Soviética mandaron a un agente para asesinarlo. Y entonces, en esa perspectiva, pues ¿cuál intelectual orgánico el partido bolchevique, no? Y a la larga, bueno, ya tenemos los resultados que conocemos, ¿no? Después de tener muchos privilegios en términos materiales, la burocracia del partido bolchevique, fundamentalmente de rusos, por cierto,
Pues dijeron, pues ¿para qué aparecemos como burócratas con privilegios si nos podemos convertir en propietarios de los medios de producción, ¿no? Y entonces, bueno, regresaron a la propiedad privada, ¿no? Eh, por cierto, esa historia más o menos se repitió, ¿no? En el socialismo de más allá de la Unión Soviética, ¿no? Que estaban muy cercanos a la lógica de la Unión Soviética. Luego entonces, en todos esos procesos, no existió una intelectual orgánica de la clase obrera suficiente. Temporalmente algunos jugaron un papel, pero en perspectiva no ha sido suficiente. Por lo que, fundamentalmente a partir de la desaparición del socialismo real, llamado socialismo real, la lucha de clases en el mundo, eh, principalmente se ha reducido a lograr derechos dentro del capitalismo. En eso andamos, nos guste o no nos guste. Por estas consideraciones que estoy haciendo ahora, cualquier posición ganada para los pobres del mundo en la lógica de la formulación gramsciana, de que estamos, decía él, en la guerra de posiciones, y que entonces los de abajo, cuando apuntan y orientan a ganar posiciones, no deja de representar un triunfo limitado, a veces insuficiente frecuentemente, pero finalmente un triunfo que apunta en la perspectiva del progreso, ¿no? De la lucha socialista, ¿no? Que no solo no es viable ahora, ¿no? Sino además, y por eso no es viable también, no tenemos proyecto socialista, las llamadas izquierdas, autodenominadas, subrayo, autodenominadas socialistas. En ese tránsito estamos. Y reconocer que no tenemos proyecto supone considerar entonces nuestra real fuerza para poder hacer los cambios posibles, no los que quisiéramos, para que lo que se gane en derechos sociales nos dé oportunidad de hacer crecer medidas que ahora pues se reducen, es una limitación grande, a que la desigualdad social sea menor, porque no hay posibilidad por el momento de acabar con la explotación capitalista. En esa perspectiva, donde hay personajes que simbólicamente son extraordinariamente fuertes por su consecuencia, pues claro, empezamos con Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, en el caso de nuestro país, Ricardo Flores Magón, Salvador Alvarado, Mújica, Adalberto Tejeda, Felipe Carrillo Puerta, Lázaro Cárdenas, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro, José Martí, etcétera, es porque esos luchadores le apostaron a construir el intelectual orgánico de los de abajo. O sea, su importancia no es como individuos. Ellos no querían hacer la historia, ellos consideraban que los de abajo eran fundamentales para ser sujetos históricos. Y no lo lograron plenamente, y no es por incapacidad. Los resultados, su compromiso, pues no dio los resultados esperados, ¿no? Pero no dependía de ellos, no depende de ellos nada más, sino de la capacidad de organización que tengan los de abajo para desde esas figuras simbólicas nacionales e internacionales nos llevemos a pensar qué proponemos de manera inmediata en este momento, en el neoliberalismo dominante. Y también a pensar otra cosa, no ha sido en vano su compromiso social. Mientras no nos conformemos con ello, y si queremos deshacer el capitalismo, favorezcamos el poner en primer término el papel que a pesar de la clase obrera existente aquí y en todo el mundo, el futuro de una nueva civilización depende de ellos. ¿Cuándo? Ahí sí, vayan ustedes a saber. En estos momentos, entonces, la guerra de posiciones es el espacio donde con un proyecto nacional popular del que igual reflexionó Gramsci, depende que lo construyamos y que consolide las posiciones logradas. Y en este caso, no hay otra, la opción electoral es la única posible,
con todas las contradicciones que conlleven y que muchas de estas ya las hemos comentado en números anteriores. Y me parece que esto conlleva a solicitarles que revisen algunos de sus programas anteriores, pues para ir complementando eh, ese punto de vista. Una última pregunta. Espero que con esto eh, más o menos dé respuesta al magonismo eh, y a los intelectuales orgánicos, perdón, a personajes simbólicos que son de la mayor importancia en la perspectiva de la organización de los intelectuales orgánicos. Y la última pregunta es esta. ¿Hay semejanzas a nivel de correlación de fuerzas entre 1906 y el 2022? Mi respuesta la doy en las conclusiones. Gracias. Y bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa, que es la parte de las conclusiones del tema que tratamos hoy, pues tratamos la Revolución Mexicana y las aportaciones del magonismo a esta. Bueno, pues una de las primeras conclusiones a las que yo llego es que por donde quiera que se le mire, si de algo careció la Revolución Mexicana fue de un programa unificado de lucha y de un interés común. Puede decirse, llegado a este punto, que es un milagro que nuestro país con tanta revuelta no se haya fragmentado en pequeños estados al término de estos conflictos armados, porque pudo haber sucedido. Entonces, me pregunto, ¿por qué el discurso oficial, aquel que nos enseñan desde la educación básica a todos nosotros, presenta a la Revolución Mexicana como una forma tan burdamente simplificada? ¿Por qué se ha simplificado así la historia revolucionaria de nuestro país? Bueno, pues para responder a esta pregunta debemos tener presente quiénes fueron los grupos que al finalizar la Revolución Mexicana se alzaron con la victoria, ¿no? Recordémoslo, el grupo victorioso que a la postre se aglutinaría en el Partido Revolucionario Institucional sería el encargado directamente de construir una narrativa oficial de carácter ideológico sobre la Revolución Mexicana. El objetivo de todo ello sería, en primera instancia, pues la apropiación de las banderas y las consignas de lucha de los distintos grupos revolucionarios, ya como profe Rubén lo estaba comentando también, reivindicaciones agrarias y proletarias serían apropiadas por el nuevo PRI, prácticamente. Se constituiría en este sentido una ideología según la cual estar con el PRI era estar del lado de la Revolución Mexicana, es decir, estar con los buenos de la historia para acabar pronto. El PRI se apropió discursivamente de las demandas zapatistas, las demandas villistas y las demandas magonistas, etcétera. Ahora bien, en la letra las hizo suyas, se apropió de ellas, aunque en la práctica jamás las llevó a cabo. Para legitimar este discurso ideológico sobre la Revolución Mexicana, el régimen priista se sirvió pues de una clase intelectual que respalda esta lectura de la historia. El PRI creó a sus propios intelectuales orgánicos. De hecho, todo régimen político genera sus propios intelectuales orgánicos, todos. Los intelectuales orgánicos de un régimen, pues son los encargados de construir discursos ideológicos que legitimen el poder en turno. Un intelectual orgánico, como su nombre lo indica, es un académico, un historiador, un escritor, un politólogo, etcétera, que se encarga precisamente de respaldar, legitimar y justificar las acciones del gobierno de un régimen por más atroces y aberrantes que éstas
pudiesen ser, cabe destacar. Bueno, pues los intelectuales orgánicos suelen ocupar cátedras universitarias y cargos en las instituciones pues educativas y culturales del país. A ellos se les abren las puertas a la prensa para poder difundir sus ideas políticas. Tienen carta abierta en este sentido. Son ellos los que acceden a las cátedras, a las becas, a los espacios, en los institutos de investigación. Son los opinadores de la radio y la televisión que se encargan de aplaudir de manera discreta o francamente descarada, pues cada una de las acciones del gobierno, del régimen en turno, prácticamente. Bueno, viven del poder y se alimentan estos intelectuales orgánicos de su cercanía a a través de becas académicas y jugosos cargos administrativos, cabe destacar. Ahora bien, su función, lo repetimos, consiste en legitimar cada una de las acciones del gobierno del régimen para el cual sirven. El PRI, bueno, pues tuvo sus propios intelectuales orgánicos. El PAN también lo hizo. El régimen actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuenta también con sus propios intelectuales orgánicos, aunque se piense que no es así. El intelectual orgánico se articula, como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, se articula orgánicamente al poder al que sirve, de tal forma que incluso a veces hasta pasa desapercibido. Pero yo me pregunto, ¿solamente existe este tipo de intelectuales orgánicos aplaudidores del poder en turno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los movimientos sociales engendran a sus propios intelectuales orgánicos? La respuesta a esta pregunta, a esta última pregunta es sí, así es. Los movimientos sociales también generan a sus propios intelectuales orgánicos que les aplaudan. Un ejemplo de esto último lo hemos visto a lo largo de este programa en el caso de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón fue un intelectual orgánico quien, impulsado por fuertes convicciones éticas, eso sí, decidió poner al servicio de la clase trabajadora su mente y sus ideas, al servicio de la clase trabajadora, pudiéndolo no hacer. Ahora bien, existen intelectuales con fuertes convicciones sociales que deciden permanecer al lado del pueblo y no al lado del poder político, como estamos viendo. La función de un intelectual orgánico al servicio del pueblo consiste en el cuestionamiento del poder político en turno, sea el que sea, no en su aplauso. A 100 años de su muerte, el pensamiento de Ricardo Flores Magón pues permanece como un claro ejemplo de una mente lúcida y de un espíritu solidario a favor del pueblo. Pocos ejemplos, uno de ellos es Ricardo Flores Magón. Ahora bien, estas son algunas de las conclusiones y algunas de las reflexiones que yo hago con respecto a este tema, profe Rubén. Usted platíquenos, ¿cuáles son las conclusiones que usted tiene, profe? Mira, a propósito de los intelectuales orgánicos, la formulación de Gramsci apunta más en la perspectiva del intelectual orgánico de la clase obrera. Eh, Sin duda, los capitalistas tienen su propio intelectual orgánico, que en general él no hace referencia a individuos, sino más bien a la organización que tienen unos y otros, pongamos la izquierda y la derecha, en términos colectivos, para pensar, repensar, proponer, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo sí hacía referencia a que toda esta gente que está de este lado, que enumeré en mi intervención, tiene que ver con impulsar la organización intelectual orgánico. Algunos de ellos lo lograron en términos locales, estatales, regionales y nada más, ¿no? Este,
pero no como individuos. De ahí que incluso más que de Flores Magón yo hable, quizás derivado de que programamos este tema, del magonismo, más que de Ricardo Flores Magón, ¿no? O del maderismo, o del porfirismo, o de, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y bueno, ahí el presidente de repente sí a los individuos los pone como intelectuales orgánicos, y claro que están organizados ellos, ¿eh? Y discuten frecuentemente cómo le entran para cuestionar a López Obrador o para apoyar a, a delincuentes, ¿no? Los del PRI, los del PAN y los del PRD. Pero, pero en sentido estricto no son intelectuales orgánicos. Son gente, eh, en este caso, pues vendida. O sea, no es que piensen en la perspectiva burguesa, sino se venden a los burgueses, ¿no? Entonces ni intelectuales son, ¿no? Por ejemplo, hoy salió en la mañanera, perdón, hace 2 días en la mañanera, eh, una grabación de una reunión de empresarios con Aguilar Camino, y fue en febrero del 2020. Y dice que en 6 meses más o menos se viene para abajo el gobierno de López Obrador, ¿no? Y bueno, allá los pendejos de los empresarios que le creyeron, ¿no? Porque no ha sucedido así, ¿no? Pero, en fin, pero bueno, en fin, es una discusión un tanto diferente, ¿no? Pero mira, empiezo con esto de las conclusiones, reconociendo que este país es excepcional, cuando menos en términos de proposiciones, formulaciones, impulsos a reconocer lo social, ¿no? Los derechos sociales aparecieron en este territorio antes que en otras partes del mundo, antes que en Europa. Allá estaban en la lógica, eh, pues, de apostarle a la República, y que luego llegó Bonaparte y que, en fin, sí. Pero fundamentalmente apuntaban en la perspectiva ciudadana, que los derechos individuales, ¿no? Aquí muy tempranamente aparecieron en movimientos como el de Morelos, ¿no? Eh, que apuntan en la perspectiva de los derechos sociales, muy tempranamente, ¿no? Y luego se ha repetido esto durante el siglo XIX en diferentes momentos, con diferente influencia, con diferente profundidad, pero se ha repetido. Y esta propuesta de reforma agraria, que incluía derechos de los peones de aquella época, fue un año antes de la llamada Segunda Transformación, de la reforma juarista, o como le quieran llamar, ¿no? Y en el 57 no lo pelaron, ¿no? Porque los liberales de este país, incluyendo a Juárez, estaban más cercanos a la perspectiva eh, europea, donde los derechos sociales no importaban tanto. Y había elementos que justificaban esto, ¿no? Como acabar con el poder de la iglesia, ¿no? La separación iglesia-estado se inició ahí, y por cierto no ha terminado, es una asignatura pendiente, ¿no? Entonces perdió Ponciano Arriaga, ¿no? Eh, Pero luego fíjense ustedes que el monarca ese francés que llegó en el conflicto, pues con el juarismo, etcétera, etcétera, también propuso reformas interesantes en términos de lo agrario y de la vivienda de los peones, ¿no? Imagínense ustedes, un rey preocupado por los derechos sociales. Debería habérselos propuesto en Europa, ¿no? Pero bueno, vino acá, y algunos dicen hasta que rebasaba por la izquierda a Benito Juárez, pero es una discusión aparte, ¿no? Eh, y luego, bueno, aparece lo de Arriaga, ¿no? Eh, Arriaga Camilo, ¿no? Que influyó eh, en recuperar, pues, la idea de que los campesinos, los peones campesinos, eh, eh, pues deben tener derechos, ¿no? Pues no hay duda, ¿no? Con el zapatismo en 1910, ¿no? Con el plan de Ayala, sigue esa ruta. Entonces hay una experiencia acumulada que tiene que ver con reconocer a los de abajo, por parte de algunos personajes, de algunas organizaciones políticas que sembraron finalmente para lo que sucedió después, muchos años después. Luego, el programa del PLM propuso como programa de gobierno, al acabar con el porfirismo, derechos laborales, mismos que Carranza en principio no aceptó. Y luego los tuvieron que recuperar él y los constitucionalistas ante la incorporación de los batallones rojos en su lucha contra Zapata. Y luego además le arrebataron las banderas del zapatismo y el villismo con la reforma agraria.
que se expresó constitucionalmente para hacerla en el papel, la constitución más avanzada del mundo en derechos sociales, pero en papel, subrayo, ¿no? Las propuestas entonces que aparecen en la Constitución fueron expropiadas al PLM y al magonismo, ¿no? Pero no apropiadas en el buen sentido del reconocimiento de que era una propuesta que tenía como origen estos grupos sociales, ¿no? Sino para incluso debilitarlos, ¿no? Cuando aparece en la Constitución, pues algunos magonistas dijeron, no, pues ya lo hicimos, entonces apoyemos a Carranza y luego a Obregón, etcétera, etcétera, ¿no? Igual con los zapatistas, ¿no? No, pues ¿para qué nos peleamos? ¿Para qué nos matamos? Y ya en la Constitución dice que va a haber reforma agraria, ¿no? La aplicación de estos derechos sociales han tenido altibajos y todo esto depende de la correlación de fuerzas, de la organización de obreros y campesinos, ¿no? Hasta llegar al neoliberalismo, donde desaparecieron totalmente sus derechos. Y ahora en la llamada Cuarta Transformación, pues se plantea recuperar a Ricardo Flores Magón. Él aparece incluso en las mañaneras en el Fondo Diario, ¿no? Sí. ¿Y por qué creo que es fundamental esto? No sé si sea el mismo sentido de la Cuarta Transformación. Espero que sí. Porque siguen siendo las demandas de los de abajo, las mismas que propuso en 1906, que se desfiguraron en el camino y luego entonces tenemos que luchar porque sean 8 horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras cosas que se plantearon desde entonces. Entonces, ante una situación en la que no se lograron, siguen siendo demandas vigentes, ¿no? En el caso de nosotros, creo yo, desde la izquierda, sí había que subrayar que tiene que ver con el magonismo, ¿no? Con el zapatismo, con el villismo, con el cardenismo. Porque ese es el origen real, ¿no? Más allá de que se apropiaron y se expropiaron de esas demandas, para no cumplirlas. Y bueno, cuando se cumplieron fue a cuenta gotas, ¿no? Cierro mis conclusiones diciendo que al igual que en 1906, luchar por restablecer esos derechos sociales y otros nos irá acercando a una civilización donde lo urgente es que no haya una desigualdad social tan salvaje como la que estamos padeciendo los de abajo en el mundo neoliberal. A la vez, yo creo, más que creo, estoy seguro de que no hay de otra, que no es posible lograr lo que quisiéramos, porque no hemos tenido la capacidad de organizar una nación más hacia la izquierda. De eso no hay duda, ¿no? Y parece que esto se repite en el mundo, ¿no? Y para cerrar, pues, obvio, no hay duda, Morena no es el intelectual orgánico de los de abajo, ¿sí? De manera suficiente en todo caso, ¿no? Menos intelectual del sujeto que puede superar el capitalismo, que es la clase obrera, ¿no? En ese camino me parece que es fundamental que ese partido que tiene pues, una influencia pluriclasista, por llamarla de alguna manera, tratar de reconocer la importancia que tiene la organización independiente y su programa de lucha de la clase obrera. Claro, lo que se ha recuperado de Villa, Zapata, perdón, villismo, zapatismo, magonismo, cardenismo, y lo ganado en esta cuarta transformación, que hay algunas cosas importantes también que hay que tomar en consideración, debe consolidarse, ¿eh? Consolidarse, es decir, garantizar en términos de organización social que no se dé marcha atrás, ¿no? Y profundizar depende, pues, de que vayamos construyendo para el proceso electoral del 24 las demandas de los movimientos sociales que no les han hecho mucho caso en Morena ni en la Cuarta Transformación. Esto posibilitará, junto con los millones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, acercarnos a la Constitución del 1917, pero a diferencia de las 17 que se apliquen, ¿no? Y no violándola, ¿no? Y lo grave es de que la violan algunos funcionarios del gobierno federal. De eso ya hemos dado cuenta varias veces, ¿no? Y bueno, ahora sí, para cerrar, ¿no?
esa conclusión que estoy sacando, pues tiene que ver con que estamos en el capitalismo. No nos olvidemos que los capitalistas, que la derecha económica es la clase dominante. Y ellos no están cruzados de brazos, ¿eh? Ellos están cotidianamente viendo la forma de dar marcha atrás, estos avances progresistas, pues para sacar más ganancias de la que ya de por sí están ganando, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias, Asu. Esperamos haber provocado pensar para luego colectivamente construir una nueva civilización. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros, acompañándonos. Profe Rubén, muchas gracias por estar con nosotros en este programa número 25. Les anunciamos también que para la próxima semana vamos a estar innovando una nueva sección. Pues, ¿qué creen? Les platico. La próxima semana, profe Rubén se encargará de hablarnos de las noticias más importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Así es que no se lo vayan a perder, por favor, los esperamos aquí la próxima semana para que usted se entere de todas las noticias que causan revuelo y de todo lo importante que acontece aquí en nuestro país. Bueno, pues nos despedimos sin más. Nos despedimos cerrando este programa precisamente como lo iniciamos, con el preludio número 1 en do mayor para clavecín de Johann Sebastian Bach. Una pieza hermosa, disfrútenla por favor, los dejamos y nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego.